bienvenida, agradezco muchísimo la presencia, bueno, federal de este encuentro que tenemos colegas de lo largo y lo ancho del país. Es una satisfacción también contar con estas invitadas, con quienes vamos a dar cierre, o por lo menos en una primera edición, a un ciclo de conversatorios organizados desde el Grupo Legal, Grupo Lectura y Escritura en América Latina, que es la Universidad de Mar del Plata, con Aymara, y del que forman parte varias personas que están aquí conectadas en esta reunión. Este ciclo, llamado El orden del discurso, crítica literaria, enseñanza y comunicación de las ciencias, ya tuvo tres encuentros, el primero con José Luis de Diego, que fue presencial, vino hasta Mar del Plata, en torno a su libro que llamamos Literatura, de José Luis de Diego y de sus colegas de la Universidad Nacional de La Plata. En segundo lugar, conversamos con Cristina Beatriz Fernández sobre dos textos que sacó recientemente, uno llamado Claves Modernistas, en coedición con Mónica Escarano, y otro titulado Múltiples enfoques de la comunicación pública de las ciencias, con Karen Halpern. Y la semana pasada conversamos con Beatriz Colombi en torno a su diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina. O sea, un corpus muy importante que ha aparecido recientemente y que nos alentó entonces a armar este ciclo de conversatorios, porque parece que es un tema sobre el cual hay mucho para decir. Así que en este cuarto encuentro, y bueno, último por ahora, vamos a conversar con Analía Gerbaudo, y también nos acompaña Verónica Delgado. Yo ahora la perdí acá en el Zoom, pero está, ahí la veo. Em, Acerca de un libro titulado Un vocabulario de teoría, ¿no? Ya vamos subrayando el un, que apareció por la Universidad Nacional de La Plata, EDUL, ¿verdad? Cuyo subtítulo parece, bueno, más que pertinente para nuestro ciclo: Literatura, Enseñanza, Investigación. Verónica y Analía son dos de sus editoras y también trabajan con la parte está la edición a cargo de Federico Cortés, Miguel Dalmaroni, Verónica Estedile Luna y Santiago Venturini. Analía Gerbaudo, no voy a dar su extensa biodata, vamos a recordar solamente que es profesora de teoría literaria y de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional del Litoral e investigadora de CONICET. Y Verónica Delgado es profesora de metodología de la investigación literaria en la Universidad Nacional de La Plata. Esto, decía recién, para simplemente abrir la conversación y darles la palabra a las colegas, la importancia de un vocabulario de teoría que se propone, entonces, a partir de ese artículo indefinido, como una posibilidad, entre otras, donde las entradas además están signadas tanto por el desarrollo, el análisis y la discusión de conceptos, pero también por la apertura hacia nuevas discusiones que no dan nada por clausurado de lo que allí plantean, ¿no? O sea, no aspira de ninguna manera a la serena tranquilidad de una entrada de enciclopedia, donde los saberes se presentan ajenos a su problematicidad, ¿no? Por eso es uno, como podrían ser otros, y también es interesante que es un vocabulario de teoría y no hay un adjetivo que califique la teoría. O sea, hay, por supuesto, un foco muy importante en la literatura, en la teoría literaria, pero no es excluyente. Se trata, por el contrario, de una perspectiva interdisciplinaria que desborda los límites de la teoría literaria. En el prólogo, ellas dicen que se trata de un libro destinado a la enseñanza, que surge de la práctica docente de quienes escriben, que son docentes de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Litoral. Este es un tema sobre el cual les vamos a preguntar porque nos interesa mucho en el contexto de estas cuestiones que estamos pensando.
Y otra característica que señalan respecto de las entradas, muy particulares en la selección de los conceptos, también de eso vamos a ir hablando, ellas lo formulan como un vocabulario situado. Esto también tiene que ver con un vocabulario, ¿no? Es el vocabulario construido desde acá. Entonces, eso, por ejemplo, el caso, por poner un ejemplo, el caso de la entrada de Verónica Delgado, que es sobre la tradición, por supuesto, recorre la propuesta de Raymond Williams, ineludible, pero lo hace, digamos, en compañía de Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Leonora Fuchs, ¿no? Y ese gesto, ¿no? de leer de forma situada aparece, digamos, en todas las entradas de Analía Gerbaudo, que creo que es quien más tiene, que son como 11, casi un tercio del vocabulario está firmado por ella. Este gesto aparece como intensificado, creo yo, porque ella, los conceptos provenientes de teorías que surgen en Europa, hurga en las primeras recepciones en la Argentina, en el medio por el cual circularon, en los procesos de traducción, para ver cómo fueron llegando. Porque hay que decir que por otro lado, las entradas tienen una organización que contempla una segunda parte, ¿no? Cada concepto tiene un desarrollo, pero después viene una sección llamada lecturas, lectura o lecturas, en el cual se plantea una escena de apropiación, de funcionamiento, de producción heurística, de circulación, bueno, muchas variantes que son las que mayormente dejan abiertas la problemática para seguir indagando. Y por supuesto, después aparecen los envíos, ¿no? De cada entrada, que ahí está el gesto, creo yo, docente más claro, que es la selección bibliográfica, la ponderación de la bibliografía mínima, que por supuesto se complementa con un despliegue bibliográfico muy amplio que está hacia el final. Y decía entonces esto, ¿no? de la lectura situada, que además es una lectura que justamente desde ese lugar eh, se sustrae, vamos a decir, de algunas jerarquizaciones que se suelen establecer. Entonces, de repente, para poner un ejemplo que me parece que es muy, muy claro, aparecen al momento de la entrada de campo y subcampo, en igualdad de posición, Pierre Bourdieu, Gisèle Sapiro y Ana Teresa Sánchez, que es una investigadora, yo no la conocía, y así que agradezco conocerla ahora, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, cuyas ideas verdaderamente aportan otra dimensión a las discusiones, ¿no? Del orden zonal, dice. em, bueno, en general, este es el gesto un poco más saliente de las entradas de Analía Gerbaudo, que son estos gestos de jerarquización, la incorporación de ciertos materiales y ciertos discursos que aparentemente no corresponderían a un libro de teoría o ciertos autores que tienen una entrada un poco trabada en el ámbito universitario, como puede ser Soriano, Eduardo Galeano. Y ahí aparece entonces la ejemplificación, se abre hacia zonas muy diversas, muy heterogéneas. Aparecen notas de Sandra Russo en página 12, también de José Pablo Feynman. Entonces hay esa constante tensión que también se puede ver incluso en el estilo, porque de repente hay zonas de una redacción muy ortodoxa, ¿no? En lo que refiere a la retórica académica, ¿no? Con esa C impersonal, la entrada se divide en 4 capítulos, etcétera. Y de repente, bueno, en el marco de una discusión muy sesuda sobre cómo traducir deconstrucción, desconstrucción, dice, bueno, esta palabrita, ¿no? O sea que también hay una desolemnización en el propio discurso. Bueno, estas son algunas primerísimas consideraciones como para preguntarle.
a Analía, pero bueno, por supuesto también a de Verónica, que es otra de las editoras de la obra. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es la relación práctica, cotidiana entre estos textos y la enseñanza? Porque ¿qué tiene que ver esto con el enseñar? Y pensando también en lo que nos comentó la vez pasada Beatriz Colombi, ¿qué consigna les dieron a las personas que colaboraron en el manual, no, en el vocabulario? Bueno, ya que se me escapó la palabra manual, podrían pensar cómo les cae esa palabra. Bueno, no sé, Mila Cañón se exaltó, veremos después si quiere decir algo. Bueno, las escuchamos, Analía, Verónica. Bueno, primero, muchísimas gracias, Francisco, Aymara. La verdad que es una enorme alegría participar de este encuentro por este medio, que además se va a transformar en mi modo de estar conectada con el mundo y con la vida. La virtualidad ha llegado al menos a mi vida para quedarse, así que yo soy muy feliz cuando me encuentro a gente querida en la pantalla. Medio que a Verito yo le decía, si nos hacen la pregunta de cómo surgió el libro, esa partecita te la voy a dejar a Vero, porque la verdad que el libro fue tanto las entradas como la lógica, el armado, fue una idea de Verónica, la verdad que fue una idea maravillosa. Y sí conversamos juntos, juntas entre los dos equipos de La Plata y Litoral, por qué llamarlo un vocabulario de teoría. Y por qué ese subtítulo. Antes que nada, Francisco, muchísimas gracias por esa lectura tan generosa que hiciste del libro. No sé, Berito, vos, pero creo que es la primera devolución que tenemos del libro fuera de nuestros equipos. Así que estoy como también emocionada con eso. Me gustó muchísimo todo lo que dijiste, te lo agradezco mucho. Fui anotando para no olvidarme, porque quiero ir respondiendo algunas cositas y después le dejo la palabra a Vero. Cuando insistíamos en que se hable de un vocabulario de teoría y no vocabulario de teoría secas o un nombre más pretencioso, es porque realmente este libro nace, se piensa entre La Plata y Litoral, en Litoral en una colección que está ligada a la enseñanza, lo pensamos en relación concretamente a nuestras cátedras, las cátedras de teoría, pero también las de didáctica. Aquí está Pato Bustamante, que aparece en otro librito donde hablo sobre enseñanza, también donde manual metodológico, y aparecen muchos sus trabajos como modélicos. Es decir, queríamos hacer un libro básicamente primero principal destinado a los alumnos de nuestras materias. Nosotros con Vero hace muchos años, bueno, con Rosana nos falta también, pero con Mila, pero con Vero puntualmente, hace ya varios años que nos reúnen preocupaciones ligadas a la extensión universitaria, a la traducción. De hecho, vamos a sacar ahora unas cositas que están ligadas con eso. Y también a la enseñanza, y queríamos que quede claro esto, que es un vocabulario que funciona, lo pensamos así en principio, para nuestras cátedras, para los alumnos de nuestras cátedras. Nosotros vemos cada vez más dificultades para acceder a los materiales, a comprar materiales. Entonces, la posibilidad de que la Universidad del Litoral y La Plata tengan su catálogo entero en acceso abierto y gratuito, nos parecía muy interesante, y darnos la oportunidad de, también ahí lo situado, de situar un vocabulario de teoría en relación con los problemas que las cátedras de Litoral y de La Plata trabajan. Porque bueno, como sabemos, todo lo que estuvimos y cooperamos con concursos en el espacio nacional, hablar de teoría literaria es hablar de muchas cosas según en qué universidad, con qué tradiciones, con qué problemas, con qué resistencias, con qué conflictos, con qué disputas, digamos, eso se localiza. Entonces, eso era algo que queríamos que quedara claro, y un libro que hiciera foco sobre todo, que le sirviera a los estudiantes de grado para pensar la enseñanza y para pensar la investigación. De hecho, es un libro que pensamos para teoría, pero es un
libro que yo también uso a partir de este año, que me reintegré, voy a usar en didáctica. Queríamos que de alguna manera, bueno, esto que vos marcás, Francisco, de la desjerarquización, esa es una batalla que, al menos en términos personales, yo tengo desde que empecé a estudiar más institucionalización. Cuando saqué ese libro con, bueno, muchas de las personas que están aquí fueron un objeto de mis estudios y pude darme cuenta del carácter periférico que tenemos por la lengua en la que escribimos, por las instituciones en las que enseñamos, por la posición que ocupamos en el escenario mundial y que nunca vamos a superar ese estado de las cosas. Eh, Dije, a ver, ¿por qué no empezamos a llamar un poco las cosas por su nombre y no miramos más allá de si circulan o no en el espacio internacional como teoría? ¿Qué teoría también se produce desde aquí? Eh, y solamente que, obviamente, no tiene la consagración internacional ni la va a tener, como no la tiene la que se produce en la propia España, digamos. También hay un sur en el norte, digamos. Entonces ese gesto, por el que la verdad que siempre me cuestionaron bastante ese gesto, el de cruzar disciplinas, el de, bueno, Pato sabe, qué sé yo, me habito a veces en los congresos de didáctica, yo en la didáctica parezco de derecha, en los congresos de teoría parezco populista, por citar a la teoría, larga cuestión, pero digamos, ese gesto me parecía importante. De hecho, cuando después Beatriz sacó el diccionario, porque se me pierde en el medio el tiempo de escritura de este libro, porque en el medio estuvo mi licencia y mi parate, así que Vero también se encargó de darle toda la parte final y terminarlo ella, porque yo físicamente no podía asumir. Pero también me alegró mucho el libro de Beatriz porque veo un gesto similar. Berito, ¿querés retomar un poco vos, seguir vos contando cómo surgió y cómo se fue armando la cosa? Bueno, muchas gracias también por la invitación y por la presentación del libro, ¿no? Que a mí por lo menos me hizo verlo también por primera vez desde ese ángulo y es la primera, digamos, reseña en vivo que tenemos de este trabajo. En principio, el libro surgió de la colaboración entre cátedras, ¿no? Digamos, eso también es lo situado, ¿no? Digamos, tiene que ver con un trabajo específico que en el caso de La Plata hacemos las cátedras que componemos la zona de la teoría o las materias teóricas de la carrera de letras en las que se cuentan Introducción a la literatura, de la que fue hasta hace muy poco tiempo titular José Luis de Diego, teoría de la crítica, teoría literaria, metodología de la investigación literaria, en la que me desempeño desde hace muchos años y de la que ahora estoy a cargo porque se ha jubilado Miguel Dalmaroni en esa cátedra. Pero el libro también tiene que ver con los grupos de investigación y los proyectos de investigación de los que participamos, dirigidos, codirigidos por nosotros, por supuesto por Miguel Dalmaroni, y digamos, es todo un conjunto de, además, de tesistas y de becarios, ya doctorados, porque el tiempo de la producción fue un poquito más largo de lo que pensábamos, y que a los que convocamos a partir de, eh, en mi caso, una idea bien williamsiana, la idea del vocabulario, ¿no? Digamos, contraria a la idea del manual, a la idea del glosario, que tiene que ver con, de algún modo, delimitar, digamos, un espacio de convergencia de intereses, ¿no? Eh, pero que no pretende ni totalizar ni sistematizar todo lo existente, no tiene un gesto enciclopédico, sino que más bien parte de una idea de detalle. Una cosa que me interesaba, más allá de la interdisciplina, es que nosotros en esa interdisciplina seguimos reivindicando algo que podría llamarse así, algo de la especificidad de los estudios literarios, por llamarlo de algún modo, ¿no? Digamos, nuestra práctica es, y nuestro objeto es la literatura, en
muchos casos, la literatura en un sentido amplio, no entendida como obras y autores, por supuesto, y en ese sentido, ese es como un núcleo duro que tiene el texto. Entonces, la idea de un vocabulario tenía que ver con eso, ¿no? Con vocabulario, es decir, palabras que tuvieran un sentido en las propias prácticas de docencia, investigación, enseñanza y diríamos también extensión, ¿no? En mi caso, que también participo, digamos, de manera sostenida de espacios de extensión en los que eh, hacemos producción editorial. La estructura de las entradas tiene que ver también con algo eh, que está en digamos, en el contacto productivo entre teoría y lectura. Por eso pusimos lectura a la segunda parte, ¿no? Digamos, creemos que la teoría produce lectura. La teoría como lectura es, digamos, una de las hipótesis que organiza el libro y bueno, un poco esa fue la consigna, ¿no? Nosotros pensamos incluso en situar cada una de las, digamos, o situar cada una de los términos en función de lo que le llamábamos en las reuniones la bajada. La bajada no era la noción de tradición amplia, digamos, para armar una entrada enciclopédica, sino que era la tradición leída en determinado contexto teórico para pensarla desde una literatura, desde una intervención crítica o de lo que fuera, pero desde nuestro propio espacio de investigación. En ese sentido, entonces, siempre pensamos en el gesto particular y en la relación entre ese gesto particular que ya recortaba a la categoría en un contexto muy específico, eh, contrastar, y para contrastar la productividad de esa palabra para producir una lectura. Esa era la estructura que teníamos, que por lo demás es la estructura eh, que por lo menos desde nuestra cátedra planteamos a los estudiantes como una de las tareas este, para preparación del examen, ¿no? Digamos, del examen final. Digo, está relacionada también con la práctica de la enseñanza, ¿no? Esta estructura. ¿Cómo producir o cómo razonar un nexo productivo entre teoría y lectura? Básicamente tenía que ver con eso. Em, ¿Qué les propusimos a las personas a las que invitamos? Era que eligieran libremente, digamos, el término con el que querían trabajar, él o los términos. En nuestro caso, como éramos muchos más, escribimos menos entradas, ¿no? Porque el grupo, el conjunto era más numeroso que el de la UNL. Quiero aclarar que el libro también se editó en la UNL, no solo en EDULP. Es una coedición. Eh, y entonces, bueno, propusimos eso, la elección de un término que estuviera presente en los ámbitos de enseñanza y de investigación, o si estaba presente en el ámbito de la investigación de cada uno de los, digamos, de los autores, también propusiera ese vínculo al revés, cómo enseñar esa noción y cómo producir, digamos, eso que vos llamás, que a mí me gustó mucho, que es la escena de apropiación, ¿no? Digamos, me parece que es una buena definición de lo que hace la entrada de lectura, ¿no? Es la escena de lectura, es la lectura, es la escena de lectura y es la escena de apropiación de la noción para producir un sentido, ¿no? Para organizar un corpus, para producir una hipótesis significativa, lo que fuere. Así que, en principio, eso, ¿no? Digamos, el detalle, el recorte y, y la relación productiva entre teoría y lectura. No sé si Bueno, contesta ahora quería que algo. preguntar, comentar algo. Bueno, eh, en principio lo que yo quiero destacar son algunas cuestiones como que en el recorrido del vocabulario, pero también en otros textos de Analías están muy presentes. Ustedes algunas
nociones ya las dijeron, las voy a repetir, pero me parece que vale la pena tenerlas presentes. Una es la de traducción, ¿no? Esa noción de traducirle a los alumnos la teoría y esa relación entonces que hay entre las cátedras y este texto es para los alumnos, ¿no? Esto es coincidente también con la noción que nos dio José Luis de Diego en su libro, ¿no? También tenía esa intencionalidad. Y otra cuestión que coincide con De Diego y que me parece que es interesante ver estos textos un poco así como un continuum, quiero decir los de los autores de la charla, de este ciclo de charlas que comentó Francisco al principio, es que además de ser para los alumnos y de tratar de traducir digamos, esos contenidos tan crípticos que a veces tiene la teoría, además de eso, tienen están en un borde, que es una noción que usa bastante Analía en sus textos, entre el contenido de la práctica en sí y la reflexión. Eso es lo que a mí más me parece interesante, porque entonces también a los que no solo a los alumnos, sino a los que no somos alumnos ya, ese libro nos apela a nosotros también y nos convoca a repensar estas cuestiones, porque no es una práctica frecuente en los textos de nuestras disciplinas que esté la reflexión sobre el contenido de la práctica. Está el contenido, pero no está la reflexión. Eso me parece muy interesante. Supongo que ustedes esto es un poco de pregunta, pero bueno, ahora termino con otros dos puntitos y les paso la palabra. Me parece que ustedes, es algo, no sé, es una pregunta que deben haberlo comentado mientras trabajaban, porque eso no está solamente en los trabajos de Analía, también está en los de los otros autores. Digamos, en los textos de Analía es frecuente esta cuestión de la reflexión sobre el objeto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Analía en algunos textos recupera, como ya sabemos todos, mucho Bourdieu, mucho Derrida, y entre las nociones de Bourdieu que recupera es que Bourdieu dice que en las clases se dice todo lo que no se puede escribir. Y a mí me parece que ustedes escriben lo que se dice en las clases, ¿no? Es como que le hacen como una apuesta a esta frase de Bourdieu, que eso me parece muy interesante. Un poco me hace mucho acordar a la primera charla de este ciclo, que es la de Diego, porque de Diego decía, yo quise en pandemia ponerme a escribir las clases en lugar de estar diciéndolas porque no las podía decir y no le gustaban los medios digitales, entonces se puso a escribir. Bueno, ese gesto de que lo que uno no puede escribir lo dice en clase, que es real, hay muchas cosas que se dicen en clase y que no están en los textos, ese es también el valor de la oralidad, ¿no? Pero bueno, pero ustedes lo escriben eso lo hacen, toman ese gesto, ¿no? Bueno, entonces ahí veo yo la cuestión esa del borde que la siguen manejando. Y por otro lado, también yo veo que tienen nociones como campo y subcampo, por dar un ejemplo, que son duras, son nociones duras, difíciles de entender, aunque parezcan sencillas, y que las manejan con absolutísimo rigor, pero al mismo tiempo como bajándolas a un lenguaje que puede ser aceptado por los alumnos. Así que ahí un poco por los alumnos y por otra gente que a lo mejor no tienen, colegas pueden ser, pero que no tienen la teoría tan fresca ni los últimos textos. Y además la mención permanente de la bibliografía, ¿no? Porque se cita, pero permanentemente se está citando Derrida, Bourdieu, Sapiro, bueno, eso es algo permanente. Entonces hay un campo teórico que está siempre ahí. Bueno, no sé si esa pregunta que les hacía, si ustedes lo hablaron y pensaron que, bueno, que todos los autores tenían que tener algo en común respecto de esta cuestión de tener la reflexión sobre.
Bueno, Aymara, gracias. Segunda reseña oral, diría Lovero. Muchísimas gracias por tu lectura, otra vez por la generosidad de la lectura. Y bueno, yo voy a responder y después me gustaría que Vero también dijera su perspectiva. Em, Voy a ir tomando los distintos puntitos que fuiste señalando y de paso uno que me quedó antes de Francisco. La cuestión de traducirle a los alumnos la teoría, bueno, yo por ahí la veía Mila Cañón. A mí me sale la maestra de grado, digamos, me sale la formación con Edith Lewin, me sale la maestría en didáctica, la cosa recursiva de volver a decir lo mismo, de tratar de decirlo simple, decirlo fácil. Em, y ahí, bueno, un gran aprendizaje que tuve en este último tiempo con Julio Schwarman y Elena Luchetti, que Elena me animaba a que escribiera un libro de divulgación para comunicarte, y nunca llegué a cumplir la exigencia de, bueno, a Mila, por ejemplo, le salen fantásticos, y a mí hasta ahí hay un punto que no me sale, digamos. Termino escribiendo en medicina, es la disciplina que más leí en estos últimos 2 años, qué sé yo, mi modelo de divulgación es una médica española que se llama Isabel Elaustegui, pero me doy cuenta que es una divulgadora a la que sigo porque más o menos es el tipo de divulgación que a mí me gusta hacer. Para mí este es un libro, eso lo hablamos con Francisco en alguno de los mails, es un libro de divulgación en el estilo que yo entiendo la divulgación, que con Julio Schwarman siempre tenemos esta conversación cuando me dice, cuando vos largaste en la verita, en la vera cartonera, digamos, esta idea de que formar a los no lectores, ahí ya te vas a otro extremo, me dice, estás cruzando algo que no vas a poder hacer y vas a ir al fracaso, si vas ahí. Bueno, digo, la conversación sobre el tono es constante. Y es algo que charlamos mucho con Vero, a veces por mensaje de WhatsApp, ella con su proyecto, que después me gustaría que lo contara un poco, de extensión, y yo con el mío, ¿no? De la Vera. La importancia para mí de que se entienda cuando hablamos de teoría literaria, que se entiendan los términos de teoría, está fuertemente ligado a un anclaje vital. A mí la universidad pública y la teoría, que como bien decía también Francisco, voy hilvanando con lo que hoy decía Francisco al principio, la teoría que no es solo la teoría literaria, la teoría sobre la literatura me cambió la vida. Eh, como después me salvó la vida estudiar teoría sobre el funcionamiento del cuerpo. Hablo de mis 2 últimos años de tratamiento. Creo, como creían los alumnos de Bourdieu, en la libertad por el conocimiento. Y hay algo en la teoría que se enseña sin prescribir, sin bajar una línea, em, tratando de mostrar la cantidad de maneras distintas, por más que uno tenga su corazoncito en algún lado, yo entre Bourdieu y Derrida, la cantidad de maneras distintas que hay de pensar ese objeto, de delimitarlo, de construirlo, de fabricarlo. Entonces eso queríamos que estuviera presente. Hay una frase de Bourdieu que a mí me parece, bueno, en realidad todos los teóricos que leo creo que tienen algo de que escriben su autobiografía mientras escriben teoría. Y hay algo ahí de pulsión vital que hace que uno se identifique más con algunos que con otros por diferentes razones, que yo creo, tengo la ilusión, algo de vos llega hasta mí, canta Fito, tengo la ilusión de que ojalá algo de ese entusiasmo por generar dentro de los márgenes posibles el mayor grado de libertad posible, libertad en el sentido no libertariano de la palabra libertad, lo pueda permitir la formación teórica. Bourdieu dice algo que a mí me gusta mucho en uno de sus primeros escritos: teoría no se opone a dogma, teoría no se pone a práctica, perdón, sino a dogma. Entonces, eso es una pulsión vital que hace que, bueno, la didáctica, si se quiere, que yo enseño, como la teoría, es muy teórica y a la vez muy práctica. Porque si en teoría literaria funciona, qué sé yo, Butler, funciona Butler para entender mejor la complejidad de la vida, de cada día. Eso por un lado.
Eh, por el otro, bueno, hay mucha gente aquí que presentó proyectos de algo que voy a anunciar ahora el 20 de agosto, cuando tengamos todo listo, porque vamos muy lento por diferentes razones. Vamos a ver si podemos lanzar una serie que se llama Archivos en Construcción, que se dedica básicamente a exhumar materiales de clases, que va a estar abierta, como todo lo que hacemos en el litoral, a todas las presentaciones que se quieran hacer sobre exhumación de materiales docentes de clases. Efectivamente, Shapiro retoma esto que aparentemente dijo Bourdieu, que es en la enseñanza uno plantea lo que no se puede escribir. Y efectivamente, si uno lee las clases de Bourdieu, por ejemplo, las que se publicaron antes de su fallecimiento y las que se publicaron después, uno se da cuenta de algo que tiene que ver con el hipercontrol y el cuidado, que por decisión editorial no están en las clases publicadas póstumas. Entonces está el Bourdieu que cuenta chiste, el Bourdieu que se equivoca, el Bourdieu que tiene fallidos. Y a mí eso me parece hermoso. Tenemos esa discusión con Juan Pablo Canala, por ejemplo, sobre cómo editar las clases. La tuve en su momento con Daniel Link, que consideraba que las clases había que, bueno, cuidarlas, editarlas. Depende para qué, depende de qué quieras mostrar. Pero la escena de la clase, no sé, es algo que intentamos llevar al libro y un poco también retomando esto que vos decís, Aymara, y lo que decía Francisco al principio. Yo necesité autorizarme en Rosana, que enseña literatura latinoamericana, para compartir algunos textos de Galeano, ¿por qué no? O de Soriano. Qué sé yo, a Miguel, con el que he discutido largamente, siempre me dice, tenés tan mal gusto literario, y también lo podría cruzar con algo que una vez me dijo Ricardo Kalimann. Sí, ese comentario que hiciste de gusto es de clase. Entonces, volviendo a Bourdieu, probablemente esté todo eso. El gusto de clase de una chica que es hija de peones rurales, devenidos propietarios por el primer peronismo, probablemente sea también un canon peronista en una universidad tan radical. Eh, y yo quería que todo eso estuviera. Yo me formé con una mujer que se tuvo que exiliar en la época de la dictadura, y durante muchos años enseñé su canon, que era lo que yo llamo el canon de cuatro: Walsh, Hellman, Conti, Uronda. Y en un momento dije, bueno, a ver, voy a modificar. Entonces mis alumnos decían, qué suerte, está menos peronista teoría literaria. Yo quería que eso también se llevara al libro, que se notara en el libro. O sea, no quería construir una chica sofisticada que enseña teoría literaria en el escrito, y en las clases hace otra cosa. Y en eso también hay algo que y le dejo la palabra a Vero, porque hace rato que estoy hablando. Em, Hay algo del gesto, que también que retomó Aymara en relación con la complejidad. Por ejemplo, campo y subcampo, es un término que, bueno, Miguel en otro libro que sacó, que tiene que ver también en ese caso sí, con un manual de investigación literaria, en su Sí, nueva versión, digamos. Él empieza diciendo, con Miguel discutimos muchísimo, tal vez por mi corrimiento sociológico, que no creo que sea un corrimiento, creo que siempre estuvo, nada más que me animé a cierta edad y con ciertas seguridades a transparentar más esos cruces que hago, que son muy argentinos también. La teoría es teoría situada. Entonces Miguel empieza diciendo, cuando hablo de campo y de subcampo en este libro, no vamos a hacerlo en los términos de Bourdieu, lo vamos a hacer así. Bueno, como una vez le dije a Gittrick, yo sí lo voy a hacer en términos de Bourdieu, con los desafíos que implica hacerlo en términos de Bourdieu. Porque trabajar en ese cruce entre la sociología y la literatura implica, sin abandonar la especificidad de la investigación literaria, y voy a dar un ejemplo bien concreto, sin abandonar la especificidad de la investigación literaria, tiene cruces, diálogos que tienen que ver con otras disciplinas. Voy a dar un ejemplo. El concepto de cuento, de cuentos de guerra de Rosana Nofal, a mí me cambió la manera de leer el testimonio. Entonces, siempre le digo a Rosana, antes yo me ponía lloricona, ¿no? ¿Por qué los de sociales no te reconocen? Y se joden, se lo pierden ellos, digamos. Nosotros, desde las letras, leemos con las herramientas de la sociología, pero tener el concepto de cuento y poder leer los testimonios como cuento le aporta una riqueza al
investigación, que está buenísimo, ¿eh? Entonces, ¿es sociología? No, no es sociología, es un poco todo eso mezclado para resolver los problemas o las preguntas que nosotros nos hacemos y que nos interesa en este contexto del presente situar en la conversación pública. Si es que fantaseamos que, por más que sea un gesto nano, si es que fantaseamos con que la enseñanza puede disputar algo en la conversación pública. Verónica, ¿querías comentar algo vos al respecto? Yo simplemente quería retomar esa idea, que yo no lo había pensado como una traducción, tal vez como una mediación pedagógica, por llamarlo de algún modo. Y digamos, siempre está la idea de que, o por lo menos yo tengo la idea de que la enseñanza debe tener como horizonte la comunicación, ¿no? Digamos, no hablar en lenguas para el estudiante quiere decir no simplificar, sino de algún modo ir trazando una pertinencia de lectura, ¿no? Que es un poco lo que hacía, lo que queríamos que hicieran esas entradas, ¿no? No era que esas entradas destinadas a estudiantes tenían como premisa explicarles algo que no podían entender, sino justamente mostrar, digamos, incluso en la estructura que tenían las entradas, que, como dice Barthes, por dónde comenzamos, ¿no? Es decir, comenzamos por esos envíos, ¿no? Y luego podemos ampliar. Entonces, un poco esa idea de uno podría decir, construir una pertinencia de lectura que aliente al estudiante a internarse en esa selva teórica para poder, digamos, ensayar su propio camino en esa lectura, ¿no? Digamos, la idea, por eso tal vez eh, la idea de traducción, entendida digamos, tal vez como simplificación, no era una idea con la que estábamos jugando, sino más que nada esta idea de abrir un camino de lectura y mostrar ese camino de lectura y mostrar, digamos, lo más generosamente posible los puntos de partida de esa lectura que estaban en los envíos, ¿no? Bueno, después está la bibliografía a la que Francisco hizo referencia, que fue una bibliografía que construimos colectivamente, ¿no? Cada cual fue aportando los datos más actualizados que tenía en relación a sus propios intereses de enseñanza y de investigación. Eso por un lado. Y por el otro lado, con lo que se dice y no se dice, lo que se dice y no se escribe, creo que la parte de lectura, sobre todo, aunque las dos partes de las entradas tenían que ver con replicar la escena de una clase, ¿no? Digamos, tiene esa organización, ¿no? Eh, porque es un poco lo que en las materias teóricas hacemos cuando volvemos al objeto de literatura, del que partimos para pensar la teoría, si se quiere también, ¿no? Ver cómo se puede producir una lectura, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una prueba, es una apropiación, pero también es un ensayo. Y creo que esa parte así más libre de la entrada, no sé si es la parte más rica, pero es la parte más divertida, me parece, de las entradas, ¿no? Para el estudiante que puede ver efectivamente eh, digamos, en acción, incluso también evaluar a los propios docentes como lectores, ¿no? Digamos, porque también está el riesgo que uno corre cuando se muestra leyendo algo frente a los estudiantes a quienes está destinado el libro, ¿no? Eso simplemente quería señalar. Yo, bueno, aclaro, creo que se entiende, pero lo aclaro igual. Hablaba de traducción en un sentido muy amplio, que podría ser traslado, podría ser lo que vos dijiste, como una mediación pedagógica, ¿no? Obviamente. Por otro lado, yo les quería traer a colación, todo tiene relación en realidad. Esto aparentemente no tiene relación, pero todo tiene relación. Hace unos cuantos años, creo que fue algo así como 2014, hubo un congreso de hispanistas
en Santa Fe, y me invitaron a una mesa para hablar de centros de investigación, cosa que yo en el contexto de ese congreso no entendía muy bien, pero en realidad supongo a esta altura del partido que la ideóloga de eso fue Analía. Yo en ese momento no lo sabía, ¿no? No lo sabía, pero bueno, hablamos de centros de investigación y por otro lado, eso también tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque tiene que ver con el tema de no solo la práctica de lo que hacemos, sino la reflexión sobre lo que hacemos, ¿no? Que no era usual, estamos hablando de 2014, no era tan usual hace unos años, ¿no? Hoy en día estamos pensando precisamente en esta cuestión, en reflexionar acerca de la práctica y ponerlo por escrito, ¿no? Este ciclo de charlas da cuenta de esta cuestión y ustedes son un ejemplo, bueno, muy importante en ese sentido. Me parece que es como para tenerlo en cuenta, porque me parece que eso también tiene que ver con la apertura de un modo de crítica también, de un modo de escribir la crítica y de un modo de no dejar de lado la enseñanza, que en una época también se dejó, digamos, las investigaciones a veces no tenían tanta relación con la práctica de la enseñanza de la literatura y esto está viniendo a unir, ¿no? Y bueno, son los textos, las publicaciones son materiales totalmente objetivos de que eso está ocurriendo. No sé si están de acuerdo o no con esta cuestión, pero me parece que hace unos años esto no estaba tan vigente. Y por otro lado, lo que dijiste de cuento, me parece que también lo estás usando, esto es otra cosa, pero bueno, lo estás usando vos como porque hablas de cuento en tu último libro, hablas del cuento, ¿no? El testimonio, bueno, de la crítica o sí, de la cartografía crítica que haces en tanto por tan poco, pero vos decís un cuento, no decís un testimonio, hablas de cuento, entonces le das esa entidad literaria, ¿no? Al discurso. A mí me parece que una de las transformaciones más fuertes de lo que yo venía haciendo, la puedo situar en el tiempo, tiene que ver con Tucumán y con un workshop que organizó, al que me invitó Rosana por instigación de Miguel Dalmaroni, que me veía muy aislada y sola en el litoral, invitarle a esa chica que sale poco, que tenía razón. Y ahí se me cambió la cabeza, ¿no? Primero porque cuento así esto, ya lo saben todos los que están involucrados, que estuvieron cerca de esa situación. Las incisivas preguntas de Susana Kaufman, que nunca voy a olvidar en mi vida, y de Julieta Yelin, y el estímulo de Rosana a que no necesitaba justamente contra el familismo tener militancia ni ser familiar de desaparecidos para las memorias, ni toda una biblioteca que no conocía. Eh, y bueno, si bien Rosana, bueno, cuando habla de cuentos de guerra, ese libro está disponible en Vela Cartonera, gratuito, habla de algo mucho más específico, yo me apropié de ese concepto, lo llevé un poco para otro lado para quitarle a nuestras investigaciones el peso que podrían tener la confusión con el dato sociológico duro, ¿no? Como si ahí no hubiese también un sesgo. Entonces, la preocupación siempre por mostrarle a los estudiantes el sesgo desde el cual uno mira, atraviesa. eh, y incluso cuando Francisco ahí decía, Analía tiene 11 entradas, me da mucha vergüenza, pero eso lo hablamos en un momento. Me dice, pero che, está bien, litoral son menos, tenés 11 entradas. Y le digo, me quiero dar la oportunidad de difundir el Derrida que estudié y que escribí una tesis que, nada, tenía ganas como, esa tesis por suerte no circula más en libro porque está viejita, pero tenía ganas de poner a disposición esos materiales. Y creo, Aymara, que en aquel congreso, recuerdo además los pescados ricos de río que nos comimos después del encuentro, eh, también me parece que uno va respondiendo a lo que en la coyuntura se va instalando
como una preocupación, que pienso en el 2014, en los años dorados de la investigación y de la apuesta estatal a la investigación y a la enseñanza. Y pienso también, bueno, que había como una necesidad de situar, de conversar con los estudiantes potenciales que podrían escuchar también cuándo se crearon esos centros, cómo, en relación con qué problemas, con qué luchas locales, ¿no? También institucionales, porque me acuerdo que también estabas vos, estaba este profe de literatura argentina, que ahora no me sale el nombre, José Maristani de La Pampa, contando Carmen Perilli de Tucumán, cómo habían surgido esos centros, en qué contexto. Eh, eh, y hoy me parecería súper importante, por ejemplo, con nuestros estudiantes, volver a situar esa conversación sobre la investigación y sobre la enseñanza. Cuando yo empecé el estudio sobre institucionalización, la primera entrevista que hice es a José Luis de Diego, y José Luis me contaba en esa entrevista, que fue en el 2006, en un Orbis Tertium, de alguna manera su enojo con el desprecio hacia la enseñanza. Ahora todos somos investigadores. O sea, nadie más se preocupa por la enseñanza. Bueno, pienso en Reinesi también. Eh, Hay historias también con Rosana en relación con el desprecio hacia la extensión en Tucumán, Sí, como prácticas menores, ¿no? sí. Lo cuento porque es público, digamos. El último concurso que acepté participar, que es el último que acepté participar por toda mi carrera, porque no quiero pasar por semejante estrés otra vez en mi vida, fue un concurso en la Universidad de Buenos Aires, y lo digo públicamente porque fueron los criterios que usamos para ese concurso. Nosotros pusimos en valor, para un cargo docente, más el perfil docente y de extensión, digamos, y es algo que yo sigo defendiendo. Es decir, cuando hablamos de CONICET, hablamos de antecedentes duros de investigación y hablamos de antecedentes de investigación. Y cuando hablamos de la universidad, hablamos de otra cosa, al menos para mí, ¿no? Pero bueno, eso también queríamos que se notara en el libro. Claro que se nota, sí. Bueno, digamos, las preguntas que había previsto fueron un poco comentadas o fueron bordeadas. Y sí, también fui tomando algunas notas que voy a tratar ahora de hilvanar en una intervención. Pensando, bueno, una cosa, hablando de los materiales heterogéneos y lo que se dice y lo que se escribe, también es susceptible de esta sección lectura, precisamente una clase de Maristani en la Universidad Nacional del Litoral. Es recuperado ahí en una de las entradas cómo aparece ese gesto. Em, y otra cosa que dijiste, Analía, que me llevó al libro, fue esta relación que vos establecías entre la producción de teoría y la autobiografía, porque en particular, en la entrada de género, ¿no? Cuando hablas de Butler y hablas, ¿no? de la articulación heterodoxa y la negociación de posiciones entre Derrida y Bourdieu, bueno, está hablando de un poco de sí misma también en al hablar de Butler. Y entonces, digo, pensaba cómo el libro, tus entradas, ponen en tensión esta doble cosa. Por un lado, mantener esta preeminencia de la producción teórica puntualmente que viene de Francia, pero también en relación en relación o complementado con una puesta en valor y una reivindicación, no sé, de la producción teórica argentina. Vos recién, que lo habías dicho, nombraste el concepto de cuento de guerra de Nofal, y eso aparece en una entrada que se llama Espigones, que para mí fue impactante porque es un stock de conceptos teóricos que verdaderamente, al verlos todos juntos, uno toma la dimensión de todo lo que nos valemos de ese repertorio, eh, cuando quizás no son los nombres que primero se nos vienen a la mente si pensamos en, bueno, los teóricos, ¿no? Y ahí haces un relevamiento que va desde Barrenechea hasta Santiago Venturini, creo que es el más joven ahí de los que están en ese vasto. Entonces digo, toda esta cuestión y también la relación esta con la teoría europea, pero puntualmente en tu caso francesa, proveniente de Francia,
como decía antes, siempre apoyada en otras lecturas que se hicieron desde acá. Y a mí me pareció, esto vos me dirás, que hay dos figuras con las que vos dialogás mucho para dialogar con Derrida y con Bourdieu, que son, sobre todo con Derrida, Jorge Panesi, y otra figura muy recurrente, por también un gesto muchas veces irreverente y demás, es David Viñas. Entonces, digo, porque siempre hablamos de actualización, pero también es importante recuperar la tradición y las figuras que han sido señeras en esto que estamos todavía haciendo ahora. Bueno, eso no es una pregunta, es como un No, gracias, comentario. gracias Francisco, gracias porque bueno, me da pie para decir una cosita. em, yo creo que para mí fue muy importante el encuentro con Jorge Panesi en un momento en que yo no esperaba conocerlo a Jorge. De verdad, esa representación de Miguel era así. Yo era una chica que no salía, digamos, de Santa Fe hasta 2006, que fue mi primero Luis Tercio fuera de Santa Fe. Y como jurado de tesis de maestría, eh, a Edith Lewin se le ocurre traerlo a Jorge Panesi, que yo lo tenía pensado como jurado del doctorado que yo ya había empezado. Hablo de doctorados hechos y maestrías así, que trabajando 40 horas en la escuela media, sin beca, pensemos Menemato, sin CONICET, sin nada, ¿no? Así a pulmón total. A mí la autorización, otra vez, ¿no? Así como hablé de la autorización en Tucumán, la autorización, Jorge, fue muy fuerte en la devolución que él hizo de esa primera tesis de maestría, que después fue ni dioses ni bichos. Y fue un diálogo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? En su homenaje, bueno, le hacen un homenaje en la ciudad de Buenos Aires. Vivió unas cosas muy lindas en un momento. Recibí mucho cariño en estos últimos años y bueno, fue una muestra muy, muy impresionante de cariño. Yo no puedo separar la afectividad, también eso es algo que intento transmitirle a mis alumnos, del trabajo. Le pongo mucha pasión al trabajo y no puedo trabajar con gente a la que no quiero. A lo mejor está mal. Evito hacer síntoma o evito hacer solo síntoma. Para mí el mejor traductor de Derrida era el Paco Vidarte, que se murió muy joven, a los 38 años. Lo conocí en el tiempo previo, entramos en contacto y él tenía una idea de síntoma que está tomada de Derrida, pero una traducción bien a lo Vidarte, que era es lo que te cae. Y el es lo que te cae, yo lo cruzo con Edith Lewin cuando ella piensa cómo se define una buena enseñanza. Y ella dice, cruzando lo epistemológico y lo teórico, eh, por los argumentos que puede dar un docente de que los contenidos que selecciona son dignos de que el otro los conozca, los crea o lo entienda. Es decir, siempre trato de ir más allá de mi síntoma y de mi autobiografía, pero tampoco niego que lo que enseñamos no es neutral ni es neutro y que hay en esa decisión una toma de posición que viene dada por el lugar que ocupamos en el campo y viene dada por la posición que tenemos respecto a cómo ocupar ese lugar en el campo. Le hace local, regional, nacional, internacional, en la escala que lo querramos recortar. En esa escala, para mí, la puesta en valor de la producción teórica argentina, ese muestrario que siempre estoy reescribiendo, el de Espigones, que siempre es incompleto, porque me doy cuenta o sea, voy rastreando lo que tengo a mano como en la biblioteca, pero digo, ay, me faltó poner esto de fulano, de mengano, de... O sea, siempre estoy diciendo, che, no es exhaustivo, cooperen y lo hacemos entre todos. Pero digo, es poner en valor, y justo antes de la era Milei, de este cuestionamiento a la ciencia argentina y a lo que se puede desde las humanidades y las sociales, es poner en valor también nuestra historia de producción, que es impresionante. Cuando uno lee a Todorov y lee a Barrenechea pensando en el fantástico, dicen, claro, Barrenechea no fue Todorov porque escribía en español, porque no le alcanzaba con publicar en la revista Iberoamericana, porque seguía siendo en español y porque la conocían en el espacio internacional, pero el espacio hispanoparlante. Entonces digo, todo eso se cruza de una manera por eso yo le digo a Vero, bueno, antes de jubilarnos, Vero, tenemos que hacer un vocabulario de teoría 2 digo, porque fue tan estimulante la conversación con Verónica y todo lo que proyectábamos y lo que seguimos proyectando a partir de un trabajo de enseñanza. Entonces, eso. Tenemos, creo que mucho para aprovechar de lo que
tenemos en relación con el trabajo docente, que por ahí a veces, bueno, lo valoramos más ahora que está tan en riesgo tal vez, pero era lo que en el libro queríamos que se pudiera mostrar, ¿no? Esa potencia de lo que podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, nos quedan ya unos últimos minutos. No sé si Verónica, vos te quedó algo para que más que quisieras compartir y también si no, abrimos el lugar a preguntas, observaciones, comentarios de quienes nos acompañan. No, abramos, escuchemos. Bueno, quien quiera tomar la palabra, que lo haga directamente. Prenda el micrófono y hable. Bueno, Ah, yo no, he levantado la mano como claro, en el no, aula. no la veía. Dale, te escuchamos, Rosana. Bueno, fascinante. Hola, la verdad, escucharte, Analia, siempre es una provocación y fascinante las cosas que pensás, que nos haces pensar, bueno, con este tema de la producción crítica y la producción teórica desde acá, ¿no? O sea, yo no dejo de pensar en esta cuestión como de polos o lo que decía Mara de los centros, ¿no? Como creo que has desplazado el centro indudablemente. Bueno, agarrate Catalina, como diríamos acá. Y no, y además creo en la cuestión disciplinar, lo que también hablabas vos, ¿no? Los sociólogos no nos citan, bueno, también creo que hay un, digo, las cuestiones de la inteligencia artificial nos van a hacer pensar de otra manera la clave subjetiva, la experiencia subjetiva para narrar, ¿no? Y digo, ¿qué trae la inteligencia artificial? No va a traer tu cuento, va a traer, ¿no? Eso, creo que hay algo acá que está cambiando y que como que volvemos a ser románticas. ¿Te acuerdas que discutíamos esto, no? Es como volver al macizo precámbrico, que es a lo que estamos también discutiendo con vos, frente a esa cuestión fracking que planteabas de la crítica, ¿no? Y una cuestión que vuelvo a pensar ahora es que también hemos cantado un cuento de guerra entre el CONICET y la universidad. Si hubiéramos contado, ¿no? Si hubiéramos pensado, digo, en esta forma de comunicarnos, como decía el Perón, lo popular, probablemente el escenario hoy sería otro, ¿no? Digo, esto lo dejo como pendiente para en las grillas. Creo que sos has profesionalizado también la evaluación de ciencia y tecnología en el campo. Hay digo, el tanto con tan poco y lo mismo que el libro de Fernanda Weigel es hoy una consulta en los términos de pensar una evaluación científica, ¿no? Que era como lo que se hacía al pasar, digo, como también se ha consolidado un campo en ese sentido. Y creo que tenemos que volver a pensar esas grillas, ¿no? De la extensión como lo menor. Y creo que el proyecto Vera Cartonera, ¿no? El proyecto Vera Cartonera, el diseño de una colección, me ha encantado lo que ha dicho Francisco, a quien lo conocía de leerlo y no te conocía cara a cara, el stock, ¿no? El stock de conceptos que implica esta amorosa presentación que hacen del libro Verónica y vos, nos hace pensar de otra manera cómo tenemos que agudizar los instrumentos de evaluación, ¿no? Que siempre son inventarios, que necesitamos los números, que necesitamos medir impacto, necesitamos indicadores, porque, bueno, ya hemos aprendido, creo que hemos aprendido la lección cuando no nos ocupamos de determinadas cuestiones y dejamos de lado lo que llamamos lo menor. Eso quería decir y festejar este encuentro, festejar a los colegas de Mar del Plata que han propiciado esto que es tan importante, juntarnos, escucharnos, tomar decisiones y avanzar, ¿no? En las distintas posiciones en las que estamos. Eso quería decir.
¿Hay algún otro comentario, pregunta? Bueno, pareciera que no. Hemos hablado bastante, que nos hemos quedado, me parece que siempre es un placer escucharlos. Bueno, dice Cristina Fernández, gente que está interviniendo en el chat. Bueno, muchísimas gracias a Analía, a Verónica, por supuesto, por la estupenda disposición para sumarse a este ciclo de conversatorios. A todos y todas las colegas que se sumaron, como decíamos al principio, desde puntos remotos del país. Así que es un encuentro muy auspicioso y bueno, quedamos en contacto para alguna otra actividad, como decía Rosana, para seguir aunando fuerzas. Muchas gracias por aceptar entrar en este ciclo, en este conversatorio. Y me parece, como decía Rosana, también que han quedado muchas cosas para seguir pensando en este tiempo que vivimos. Así que bueno, a lo mejor podemos volver a encontrarnos con otros temas que nos sigan inquiriendo, ¿no? Gracias, Aymara, Gracias. gracias, Francisco. Con Verónica les queremos agradecer antes de que nos despidamos, que la verdad que para nosotras fue un honor. Es la primera vez que el libro circula fuera de nuestros espacios. La verdad que pensábamos que circulaban solo en el litoral en La Plata y cuando recibimos la invitación nos dio mucha alegría. Eh, y muchas gracias por todo el cariño que le han puesto al evento, todos los cuidados y el acompañamiento de todas las amigas y compañeros que hacen tanto bien en estos tiempos tan bravos, ¿no? Está bueno, como dice Rosana, juntarse y acompañarse en la adversidad para enfrentar como forma de resistencia. Exactamente.